Compartimos el Evangelio de la Misa de la Noche de la Natividad del Señor en el año A. El texto es Lucas capítulo 2, versículos 1 al 14. Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse en su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. Hemos llegado al tiempo anunciado por los profetas y tan largamente esperado por el pueblo de Israel. El pueblo que caminaba en tinieblas, dice Isaías, ha visto una gran luz. Lucas ubica la escena en el entrecruce temporal del poder del César Augusto y de Quirino, gobernador de Siria. El emperador César Augusto ha logrado la pacificación del imperio luego de 80 años de guerra civil, y esto le permite realizar un censo que no solamente le va a permitir contar el número de los súbditos del imperio, sino fundamentalmente calcular los impuestos que puede cobrar y también la cantidad de soldados de los que dispone. En el Antiguo Testamento, Dios se opone al censo que realiza el rey David, puesto que solo Dios puede contar a sus hijos. De hecho, existen diversas palabras en hebreo para, por ejemplo, contar ganado, contar una distancia, contar dinero, pero ninguna palabra en hebreo hace referencia a contar personas. La sola idea provoca rechazo. Solo Dios puede contar a la gente, porque cuando Él cuenta, no cuenta súbditos, sino hijos. Levanten la cabeza la gente de mi pueblo, dice el Señor. Levantar la cabeza era signo de libertad. Por lo tanto, cuando Dios cuenta, Dios libera. Dios cuenta liberando. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, va a ser contado entre los súbditos del Imperio Romano, lo cual por un lado lo hace ciudadano del mundo y por otro lado parte de la humanidad oprimida. José es descendiente de David y por lo tanto él tiene que dejar Nazaret y dirigirse a Belén, la ciudad de David, junto con María, su esposa, que está embarazada. Belén, en hebreo casa del pan, es un diminuto poblado de pastores, ubicado a unos 9 kilómetros de Jerusalén. Mientras estaban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Como vemos, el texto no menciona la gruta de Belén. En realidad esta es una tradición que nace en el siglo II con San Justino. Tampoco tenemos que pensar el lugar donde se alojan, el albergue, como una posada,
siendo una población pastoril tan diminuta, era imposible que exista una posada en ese lugar. Lo más factible es que José y María se hayan alojado en la casa de una familia pobre como ellos. Lo contrario sería una falta grave a, a la ley de hospitalidad que es tan importante para todos los orientales. Pero estas casas no contaban con habitaciones, sino que era en realidad un lugar común donde todos dormían juntos en el piso. La costumbre era que cuando había una parturienta fuera llevada al cobertizo, al lugar donde estaban los animales, para que tuvieran más privacidad. Lucas elige con mucho cuidado las palabras para entrecruzar las profecías, entrelazar las profecías, pero sin mencionarlas. El texto comienza diciendo: mientras se encontraban en Belén, el profeta Miqueas dice: y tú, Belén Efratá, no eres ciertamente la más pequeña entre las principales ciudades de Judá, pues de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. El texto dice: le llegó el tiempo de ser madre. Sí, recordemos Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El texto dice: y María dio a luz a su hijo primogénito. El libro del Éxodo dice: me consagrarás todos los primogénitos de tu pueblo, porque todo primogénito, sea de hombre o de animal, me pertenece. Ella lo envolvió en pañales, dice el texto, y lo recostó en un pesebre. El libro de la sabiduría dice: yo fui envuelto en pañales y con cuidado materno recostado en un pesebre. Ningún rey entró en la existencia de otra manera, porque existe una única manera de entrar en la vida y de salir de ella, que es común para todos. Por lo tanto, vemos que en este signo, un niño recién nacido que su madre envuelve en pañales y recuesta con cuidado en un pesebre, Dios manifiesta su grandeza, Dios manifiesta su poder. Este signo significa que Dios ha entrado definitivamente en la historia. Y el primer signo es que en esa zona acampaban unos pastores que cuidaban por turnos los rebaños durante la noche. Sabemos que Belén era un lugar pastoril, pero quienes cuidaban los rebaños durante la noche en general no eran los dueños, sino eran asalariados. Estos tenían fama de ser gente muy tosca y de malas costumbres. De hecho, junto con los pescadores y otros oficios menores, desde el punto de vista religioso eran consideradas gente impura. Esto significaba que no podían entrar al templo y también que no eran convocados para los tribunales a dar testimonios, ya que se los consideraban gente falsa, deshonesta, ladrones, violentos. Por este motivo, cuando el ángel y la Shekinah de Dios, la Shekinah es la gloria de Dios entendida como manifestación de la belleza y del amor de Dios, se presentan ante los pastores, la reacción de esto es tener miedo, sienten terror, porque la creencia popular era que bastaba la visión de Dios para que muera automáticamente el pecador. Y ellos, por supuesto, que se sienten pecadores, rechazados. Por esto el ángel se apresura a decirle: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. No teman, no le tengan miedo a Dios, no tengan miedo del castigo de Dios. Dios no es ese juez implacable y vengativo al que ustedes temen. Dios viene a traerles una buena noticia. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Justo a ellos y para ellos, los despreciados y los marginados de la humanidad, Dios les anuncia una buena noticia. Hoy les ha nacido un Salvador. Y el signo que el ángel da a los pastores es simplemente un niño recién nacido envuelto en pañales y recostado en un pesebre.
No hay poder más maravilloso, no hay manifestación más maravillosa del poder de Dios que este niño recién nacido. A nuestras búsquedas de poder, búsquedas de manifestaciones portentosas, Dios nos responde en la pequeñez y en la fragilidad de un niño recién nacido. Porque en él, como en todos los niños recién nacidos, Dios muestra su gloria, su Shekinah. Desde el origen, desde el principio de la vida de Jesús, hay dos grupos de gente bien definidos que acompañan su vida. Por un lado, están los que creen en Él y lo reciben con alegría. ¿Quiénes son? Y son los pobres, los enfermos, los marginados, los últimos. Estos son los amados por Dios. Jesús viene a anunciarles que ellos son amados por Dios, aunque la sociedad los desprecie. Y por otro lado, están aquellos que rechazan a Jesús, que son los poderosos, los ricos, los que se consideran a sí mismos sabios. Estos rechazan a Jesús porque no sienten necesidad de ningún Salvador. Es más, un Mesías cuyas enseñanzas van en contracorriente claramente de los pensamientos mundanos, en realidad es un peligro del que deben deshacerse rápidamente. En esta Navidad no le pidamos a Dios signos extraordinarios. Por el contrario, pidámosle la capacidad de ver con nuestros ojos en lo ordinario de nuestra vida el extraordinario amor de Dios. Abramos nuestro corazón a esta buena noticia. Hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres amados por Él. Que tengas una feliz Navidad.